¿Qué hay ahí? Sí. Ok, bien. Pero ok, hay una cosa ahí. Bueno, ¿qué más en el otro? Embarazada y el hombre está desesperado. ¿Por qué? No, la mujer está embarazada, ¿no es verdad? ¿Dolor de qué? Ok, de parto. Parece que el hijo va a salir, ¿no? Parece el hombre está, ¿cómo yo voy a hacer? Tengo que cortarlo con tijera o con cuchillo, ¿no es verdad? Ok, y más abajo, ¿qué vemos? Ok, entonces eso es lo que vamos a estudiar en esa mañana. Las últimas escenas del mundo, o las últimas escenas del mundo y la acción nuestra. O sea, el hombre está desesperado ahí, pero hay algo que él tiene que hacer. Si no, el hijo va a salir y él no está preparado. Ok, entonces, bueno saber, y la pregunta es, yo tengo que hacer una pregunta en esta mañana, porque si, déjame hacerlo así, si Jesús estaba en carne, aquí parado enfrente, ¿qué, qué piensan ustedes que sería su mensaje? ¿Arrepentidos? ¿Por qué? ¿Ah? El reino está cerca. Muy bien. ¿Qué más? ¿Hablé? Temer a Dios y darle gloria. Ok, muy bien. ¿Una opinión más? ¿Pensamiento más? ¿Tú sabes por qué yo pregunto eso? Porque cuando uno lee la Biblia, uno ve que siempre Jesús está al día. Jesús no camina detrás ahí. Jesús está al día. O sea, Jesús ve todas las cosas, Jesús coge la cosa en su tiempo presente, Jesús predicaba la verdad presente. O sea, uno lo haya Jesús predicando otra cosa, sino lo que era realmente necesaria. Y ahora nosotros como hijos de Dios también tenemos que imitar a Jesús. Esa era la lección, ¿no es verdad? Imitar a Jesús. Jesús como nuestro gran ejemplo, máximo ejemplo. Ok, vamos conmigo en 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ustedes saben que cuando yo está aquí, me gusta que todos participen. ¿Es verdad? 5, 8. Que aquel que lo tiene puede leer. Dice, sean prudentes y manténgase atentos, porque su enemigo es el diablo, y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Ok, o sea que el león anda. ¿No es verdad? Está lleno de ira y todo, pero ¿cómo debemos estar? Atento, muy bien. Hechos 20, versículo 31. O sea, el primer paso para un cristiano en ese tiempo es de ser atentos. ¿Qué más? Hechos 20, versículo 31. Dos testigos. Que dice el siguiente. Ok. O sea, el deseo de Pablo en Colosenses era que los cristianos en aquel tiempo eran personas atentos. O sea, porque él estaba predicando y no quiere que todo lo que ha predicado y enseñado se va con el viento, sino que podemos tomarlo, vivirlo y estar atentos a lo que Pablo, en este caso, en este tiempo, ha predicado y nosotros también lo que la Biblia nos ha enseñado hasta ahora. Ahora, como hijos e hijas de Dios, debemos estar en un estado, como dice, atento o de alerta por lo que está aconteciendo en el mundo y no debemos estar dormidos, como Pablo dice, Romanos 13, versículo 11, podemos leerlo y podemos ver también como Pablo estaba hablando ahí, Romanos 13, 11. Y estos conocieron el tiempo que es ya hora de levantarse del sueño, porque ahora es más cerca de nosotros
Ok, ahora alguien puede decir, bueno, Steven, ese epístola, yo creo que está escrito por más de 1900 años por ahí. O sea, es un escrito bien viejo. Entonces Pablo aquí, la gente no puede dormir, tiene que estar despierto, mientras que pase 1900, casi 2000 años, y todavía nada ha pasado. Algunos lo dicen, ¿no es verdad? Pero hoy Dios nos ha dado una cadena de señales. O sea, no podemos esperar que Jesús viene sin que las cosas han sucedido. O sea, tenemos que vigilar, como dice Jesús, y viendo el tiempo, como dice Pablo también en Romanos 13:11. O sea, hay personas, y bien que podemos leerlo también, Colosenses 2, versículos 4 y 8, podemos ver qué hace los falsos maestros también. Porque hay personas que en vez de despertar el pueblo, lo hace dormir. Colosenses 2, versículos 4 y 8. Y personas que hace el pueblo dormir son personas bien, ¿cómo se dice? Bien estudiado. Colosenses 2, 4, 8. 4. Esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Y el 8, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, no según a Cristo. Amén. O sea, el consejo de Pablo era que estamos atentos. Porque vienen personas con PhD, ¿cómo se dice? Maestría y toda esa clase de cosas, pero usando la palabra para hacer que el pueblo pueda dormir otra vez. O sea, el coronavirus ha venido, todo el mundo está despierto porque piensa que Jesús está a la puerta, pero vienen algunos maestros y dicen, no te preocupes. Eso es lo que Pablo ha dicho hace 1900 y pico años atrás, y todavía yo creo que falta un siglo más. Algunos pueden decir según su filosofía, pero hoy nosotros, como estamos atentos, no andamos por lo que dice la gente, o un maestro, o un pastor, o alguien que tiene un título o un estudio, pero si no vamos detrás de lo que dice la Biblia, ¿no es verdad? Ok. Vamos a ver entonces dónde estamos en el reloj profético de acuerdo con las señales que Jesús nos ha dado, de acuerdo con Mateo 24 y Lucas 21. Yo voy a pasar un poquito rápido en esa parte. Ok, sí, Mateo 24, y vamos a ver lo que dice por ahí. Si alguien lo puede leer, no tan lento, pero un poquito rápido. Sí, versículo 6. Déjame leer eso, porque yo voy a saltar un poquito en ese, como está un poquito largo. Y dice así, Mateo 24, 6. Oiréis de guerra, rumores de guerras, mirad que nada os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. O sea, esos señales debe acontecer, pero aún dice Jesús, no es el fin. Se levantará naciones contra naciones, reino contra reinos, habrá pestes, hambre, terremoto en diferentes lugares, pero todo esto es solo principio de dolores de parto. Entonces entregaréis a tribulación o matarán, seréis oídos por todos causa de mi nombre. Ok. Entonces, ¿qué vamos a escuchar? De guerras, rumores de guerras. Aún no es el fin. ¿No es verdad? Nación contra nación, reino contra reino, hambre, peste, terremotos en diferentes lugares, varios lugares hay temblor, entonces os entregarán. Ok, entonces hemos visto, mis hermanos, de acuerdo al tiempo, eso es en el año pasado, hemos visto también Estados Unidos con Corea y todo eso, atentado, rumores de guerra. La gente estaba preocupada diciendo que va a haber el guerra mundial número 3. Va a venir.
Recuerda que Trump mandó un misil a Corea. Entonces todo eso estaba pasado en el año pasado. Aquí podemos ver a la gente preguntando si va a haber una tercera guerra mundial. ¿No es verdad? Ok, vamos a pasar rápidamente aquí. Ahí podemos ver Venezuela también preparándose. Recordamos que hubo camiones y todo eso. Preparándose, dice, tiene un plan de guerra. Entonces podemos ver cómo lo que Jesús ha dicho tiempo atrás, estamos viendo en nuestro tiempo. Aunque algunos dicen, no, pero eso los discípulos también han visto en su tiempo. Pero, ¿qué dice cuando una mujer está con dolor de parto? ¿El dolor qué hace? ¿Sí? Va aumentando. O sea, lo que podemos ver es el dolor está, pero según el tiempo va a ser más intenso. Entonces podemos ver más de eso día tras día. Y dice aquí también, sabemos de eso, lo que pasó. Y aquí podemos ver en París también, eso es reciente. Podemos ver muchas manifestaciones. Muchos lugares hay, mire que con policía y toda la gente subiendo a la calle. ¿No es verdad? ¿Cómo es? Ok. Aquí mismo, y la gente dice, bueno, en Curazao decimos, bueno, eso es en París, en lugares grandes, en Europa. ¿No es verdad? Ok, aquí podemos ver en Estados Unidos, escándalo por la muerte de ¿quién? George Floyd, ¿no es verdad? Mira cómo la gente hace, la policía quemando carros y todo eso, sea desastre. Y una mujer está hablando y diciendo, mira, eso no es huelga, sino es vandalismo. Mira cómo la gente está llevando todo. Y podemos ver y decimos, no, eso está lejos de nosotros. Ok, vamos a ver. Ok, aquí podemos ver en Holanda. ¿No es verdad? Más cerca de nosotros, como Holanda está junto con Curazao en cierto sentido todavía, podemos ver en Holanda también hay disturbio. Aquí está la palabra disturbio. ¿Por qué? Porque el 1 de julio ellos quieren pasar una ley de acuerdo con el COVID, el virus y eso, para que la policía pueda entrar en la casa de la persona sin carta de autorización, y va a poner leyes que si el policía te halla sin 2 metros de distancia, te da una multa de 800 y pico euros. Aquí podemos ver, está en Holanda. Y aquí podemos ver en Curazao mismo lo que estamos viviendo. Es la misma cosa por todo lado. En esa semana, el día 24, el día 25 de esa semana, podemos ver todas las huelgas que hay, tantos incendios y todo lo que hemos visto. Aquí podemos ver cómo la gente está lloviendo la casa ahí, el gobernador con piedras y todo eso, otros rompiendo lugares, y eso nunca he visto en mi vida entonces, ¿no? Los que han experienciado 30 de mayo podían ver también. Y aquí podemos ver, mis hermanos, en el centro de la ciudad, como la gente volteando una carro de policía, quemándola, sacando fotos y todo eso, rompiendo los lugares. Pero ¿cómo dice? Salomón dice en Eclesiastés 1:9, ¿qué es lo que fue? Lo que mismo será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. Pero ¿qué pasa? El dolor de parto va aumentando. O sea, no hay nada nuevo, pero vamos a ver si que está aumentando. Y más que está aumentando, viene el momento que Jesús dice, ya está suficiente.
Ahora, vamos conmigo en Juan 14, versículo 29, y vamos a ver eso, lo que pasó en esta semana. Hemos visto, mis hermanos. Y tú sabes lo que un muchacho cuando entrevistó una muchacho, ese muchacho dice, yo me siento como yo estoy en Estados Unidos. ¿No es verdad? Así dice el muchacho. Yo no sé cuándo de ustedes ha escuchado eso. Bueno, coge el Juan 14, 29. Dice, y le he dicho esto ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, ustedes crean. Ok, o sea, Jesús ha dicho para que nosotros podemos creer en su palabra, que lo que él ha dicho es cierto y así se cumplirá. Y hoy estamos viendo cómo está. Yo he cogido algunos videos para no hacerlo largo, pero por poco que yo he cogido, nosotros sabemos que hay mucho más lugares que están manifestando. ¿No es verdad? Ok. Y temblores. Muchos temblores. Ok. Vamos a seguir viendo. Dice, es necesario pasar por un tiempo de prueba por medio de fe en la palabra de Dios. Sabemos que viene un mañana glorioso. O sea, ahora tenemos que pasar por ciertas pruebas. Sandra, va a ir con la cámara. Okay. Acá. ¿La cambia? Vamos a ver por qué no cambia. Ok. Bueno. Mientras tanto que vamos a ver por qué no cambia. No, yo tengo que mostrarte eso. Vai click de PowerPoint. Siempre la tecnología, tú sabes, hace cosas extrañas. Hasta la pega. Ok. Bueno, mientras tanto, así, ¿cierres ahí? Ok. Ok, vamos a leer mientras tanto que San está con eso. 2 Pedro 3, 3 hasta 4. Que lo tiene, pero leerlo. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según su propia concupiscencia. 2 Pedro 3, Hasta 4. y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ok. O sea, a pesar de viendo todo eso, lo que estamos viendo, a pesar de ver todo lo que estamos viendo, hay gente que todavía no creen, ¿no es verdad? Dicen, no, eso no va a pasar. Desde nuestro antepasado, todo eso fue dicho y no, nosotros no creemos que va a venir ahora. Ok, yo creo que ha venido, es un poquito. Ok, bueno, dice muchos se apartarán de la fe. Dice una de las señales que también dice Jesús, unos traicionan a otros y odio entre profetas que engañarán a muchos. Habrá tanta maldad y el amor de muchos enfriarán. O sea, todo eso debemos ver que va a acontecer, que todavía no está cambiando. Sí, hay algo que debemos mostrar, pero ok.
¿Sigue ahí? Sí, ok, también. Sigue diciendo otros señales. Ok, yo voy a leer todos los versículos porque el computador está haciendo un poquito extraño. Y dice, cuando desoladora, porque mira, déjenme explicarlo aquí. Cuando vemos todos esos señales, Dios dice todo eso debe acontecer. Pero cuando uno vea la abominación de desolación, que el profeta Daniel ha hablado de eso, y dice, entonces vendrá entonces los fases finales, porque es ahí donde el pueblo debe hacer ¿qué? Huir para los montes, ¿no es verdad? O sea, hay un señal que Dios nos está dando. Cambiaban. Ok, sigue. Sigue vaino. Ok, sigue vaino. Ok, aquí podemos ver, yo voy a ponerle, yo puso eso en partes. Y dice, tiene que ver muchos problemas entre reinos y naciones en aumento. Y la pregunta es, ¿estamos viendo eso en aumento? ¿No es verdad? Ok, el segundo punto. Hambre por todo lado en forma de aumento. ¿Estamos viendo eso? ¿Dónde mismo? Aquí en Curazao. Había muchas personas que tenían que recibir alimento y todo eso porque no hubo salario, no podía comprar nada. Y es más, el supermercado, sus precios han aumentado y el salario ha bajado. Entonces, hay hambre en Curazao mismo. Ok, ¿qué más hay? Pandemias, pestilencias, aumento y muchos muertos. Yo creo que anteayer yo vi que en Estados Unidos ya hay como 45,000 casos más. Sí. Correcto, se aumentó. O sea, va a haber más muertos. Ok, más hambre y todo eso sigue. Ok, ¿qué más? Dice problemas con naturaleza, terremotos, tsunamis, huracanes, cambio de clima. Estamos viendo todo eso. La cuarta, por causa de todo eso, por causa de todos estos problemas, se impongan nuevas leyes y un nuevo orden para poder controlar el mundo, porque está pareciendo que estamos perdiendo el control. O sea, hay que poner nuevas leyes. ¿Hemos visto nuevas leyes? Sí, ¿dónde mismo? En Curazao mismo hay nuevas leyes. Ok, las leyes empiezan a restringir la libertad religiosa. ¿Hemos visto eso? Okay. Y de este modo, las nuevas leyes van a encontrar en contra de la ley de Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha puesto libertad para nosotros de conciencia y ahora podemos ver que la libertad de conciencia ya está poco a poco ser quitando. Ok, la otra es, establece un nuevo o un normal nuevo o un nuevo orden mundial, lo mismo, para controlar al mundo. Ok, después de eso, ¿qué dice Dios? Entonces os entregarán a tribulación. Ok, vamos. El siguiente. Ok, podemos ver como dice ahí en Holanda, dice el director, dice, para una gran parte de los holandeses que se ha vuelto la normal nueva, un hábito, ¿no es verdad? O sea, ya la gente empieza a acostumbrar. Ok, siguiente. Y dice aquí, para abrir, ok, reapertura en la era de COVID, cómo adaptarse a una nueva normalidad. O sea, la gente debe que adaptarse a la nueva normalidad. Ok, sigue. Ok, aquí tenemos un otro
cadena de noticias dice, cuando la nueva normalidad se vuelve normal. O sea, era algo abnormal y ahora es algo normal. Sigue. Le dice, no hay nada nuevo sobre la nueva normalidad. Este es el porqué. Y él sigue mostrando en esa noticia. Dice, este marco es atractivo. Sostiene que las cosas nunca serán las mismas de antes, en verdad. Porque la iglesia mismo estamos sintiendo dos servicios, ¿no es verdad? Mira lo que dice ahora. Así que, bienvenido a un nuevo orden mundial. O sea, la misma parte de la noticia habla de qué? Nuevo normal. Pero ahora en el mismo está explicando que bienvenido a una nueva orden mundial. A usar este lenguaje. O sea, una otra palabra para nuevo orden mundial es ¿qué? Un normal nuevo. Una nueva normalidad. O sea, el pueblo de Dios por tiempo ha predicado que va a venir una nueva orden mundial. Y la buena noticia es que ya estamos en el nuevo orden mundial. O sea, el enemigo es buen astuto. ¿Por qué? Porque él cambia el nombre. ¿No es verdad? Para que cuando decimos nuevo orden mundial, cuando eso sale en la noticia, ya estamos, Cristo está por venir. Pero ya estamos en él. Nuevo orden mundial es orden nuevo, of leyes nuevo. Mira lo que sigue diciendo. Reimaginamos donde estábamos anteriormente en relación con donde estamos ahora, apropiándose de nuestro presente como el estándar. O sea, el noticiero está diciendo que ahora si podemos ver el tiempo, es completamente diferente que algunos meses atrás. Ok, sigue. Aquí también British Historian también dice, el nuevo orden mundial puede ayudar para ¿cómo dice? Recuperar, sí, esa palabra del COVID-19. Y déjame decirte, no hay nada dice, ¿verdad? Recuperar. ¿Por qué? Porque ya está anunciando que va a venir una nueva ola del coronavirus. O sea, no hay cuestión de eso. Eso va a seguir hasta que Jesús dice, ya es basta. Sigue. Ok, aquí podemos ver, ¿qué vemos aquí? Doritos. Ok, el pueblo de Dios es muy sabio, porque el pueblo de Dios, los que practican entonces, o creen la reforma pro salud, dice, bueno, yo no voy a comer eso porque tiene que. Uno de los ingredientes que tiene es MSG, monosodio glutamate, no es verdad como está ahí. Y los hijos de Dios dicen, bueno, si yo veo eso, entonces yo no lo compro. ¿No es verdad? Entonces dijo tu hijo, bueno, yo quiero regalarte algo, pero cojo otra cosa. Ok, sigue. Y los niños saltando, pero la madre sí sabe lo que hay adentro. Pero mire lo que dice aquí. Así es como las compañías de alimento introducen MSG en los alimentos. ¿Sigue? Mira la astucia de Satanás ahora. Dice, ahora Satanás sabe. ¿Y qué hace Satanás? Cambia el nombre. O sea, cuando los hijos de Dios dicen, no voy a comprar Doritos, tú vas a hallarlo por otro nombre. Sigue. Mira cómo dice ese periódico. Dice, por debido a que el aditivo puede tener diferentes nombres. Puede ser difícil saber qué alimento lo contiene. ¿Ah? Toma esta etiqueta de Doritos, por ejemplo, dice el noticiero. Se puede decir fácilmente que contiene MSG. Es lo mismo cuando viene con la nueva orden mundial o ley dominical. Los adventistas dicen, ya viene. El enemigo dice, yo voy a cambiar el nombre y va a introducir sin que los adventistas van a saber.
Dice aquí, porque aparece simplemente por su nombre completo, glutamato monosódico, ¿sí? Pero revisa esta etiqueta nutricional para la sopa de sabor vegetal, ¿ah? Nissin Chicken Garden. Si bien revela que de hecho contiene glutamato monosódico, muchas otras formas de glutamatos que a menudo se consideran ligeras variaciones en el MSG. ¿Sigue? MSG también puede tener estos y muchos otros nombres sinónimos. ¿Ha visto cómo el enemigo trabaja? O sea, la ley dominical ha cambiado de nombre. Día de familia. ¿No es verdad? Y también que lo mismo. O sea, tiene varios que sinónimos. También, igual que el MSG, así también la ley dominical y la nueva orden mundial tiene varios sinónimos. Pero finalmente refiere a lo mismo. Sigue. Ok, aquí podemos ver, todos sabemos, el ojo que todos los ve, tiene un nombre aquí, y tiene dos idiomas en el dólar americano, que es latín y también inglés. Sigue. Ahí habla del levantamiento de una nueva era. Ahí está. Eso significa la palabra en latín. Sigue. Ok, ahí podemos ver también el supuesto dueño de Facebook. También habla del nuevo orden mundial. Sigue. Ahí podemos ver también quién dice aquí. Ok, el Papa también pide para qué. Nuevo orden mundial. Sigue. Aquí también lo podemos ver en otro noticiero. El Papa pide por nuevo orden mundial. Sigue. Aquí también otro. Ahí Trump también construyendo un nuevo orden liberal. Sigue. Aquí Curazao también aplicando lo mismo. Normal nuevo. Es la misma cosa. Aquí podemos ver un inicio. ¿Qué dice Jesús otra vez? Cuando vea la abominación de desoladora que el profeta Daniel ha hablado, entonces, ¿qué debemos hacer? Preparar para. Tú sabes, muchas veces, y eso es el punto, que hay personas dentro del pueblo de Dios mismo que está diciendo que eso no es nada. Y la gente que viendo eso dice, no, tenemos que preparar, pero como los maestros, las personas bien estudiadas, va a decir que eso no es nada, y la gente se vuelve a dormir. Pero Dios no está despertando. Sigue. Sigue, sí. Aquí dice algo muy importante. En este noticiero dice, la nueva normal solicita una nueva mentalidad. La Biblia nos enseña en Filipenses 2:5 cuál mentalidad debemos de tener. Léelo un ratico. Filipenses 2:5. ¿Cuál es la mentalidad que debemos de tener? Sí, Filipenses 2, versículo 5. Saque ¿quién quiere? Que haya en ustedes el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Sí, que haya pues en nosotros Sentir que hubo también Cristo Jesús. así na vez. Mira Dios, que haya en nosotros el mismo sentir, la misma mentalidad, el mismo carácter, pero el mundo nos quiere formar con otro carácter, un otro pensamiento, un otro mentalidad, pero los hijos de Dios deben adaptar, deben tomar de la mentalidad de Cristo Jesús. ¿Sigue? Ok, aquí podemos ver un mensaje muy importante. Dice, está a toda velocidad sobre el estímulo. Habla a toda velocidad. Sigue. O sea, las leyes vienen con velocidad. Ok, aquí podemos ver algo. Dice,
cómo cambiará el coronavirus la forma en que vivimos. Por eso en Holanda estaba con huelga, porque ha cambiado muchas cosas en Holanda. Sigue. Y en otros países también. Ok. Bueno, déjame leer la parte roja abajo. Dice que luchará para volver a ser como era antes y que podría cambiar para siempre. Era una pregunta. ¿Sigue? Ok. El mundo enfrenta cambios fundamentales, importantes. Y dice ahí en la parte roja, en el mundo desarrollado está llevando a un número creciente de expertos a preguntar si el mundo enfrenta algunos cambios fundamentales. Y sigue contestando, en realidad muchas de las ideas reflejan tendencias que han estado en marcha durante muchos años. Pregunta, ¿podían ellos implementar eso tan fácil? No. Por eso venía el coronavirus, ¿no es verdad? Porque durante años estaba tratando de poner leyes nuevas, pero la crisis ha acelerado el proceso de cambio. O sea, esa es una noticia BBC, no es una noticia cristiana. O sea, para saber que no es un adventista que está escribiendo eso, es BBC News. Dice, está durante años en marcha, pero la crisis ha acelerado el proceso de cambio. O sea, el coronavirus es, ¿cómo se dice? Es la gloria del enemigo, porque esa es una forma que él puede implementar leyes que va en contra de la ley de Dios. ¿Sigue? Ok, aquí podemos, sí, pasa eso nomás. Sí, pues sí. Ok, sí. Ok, mira lo que dice hermano White. Mira cómo lo escribo aquí. Las agencias del mal, combinadas sus fuerzas consolidando, se están fortaleciendo para la última gran crisis. Ok, ¿qué más? Pronto se producirán, ¿qué? Grandes cambios. ¿Qué hemos leído en la noticia de BBC? Que va a haber grandes cambios o cambios fundamentales. Y dice en nuestro mundo. Y los movimientos finales, ¿cómo serán? Rápidos. ¿Qué dice en el noticiero? Va acelerando con velocidad. Y dice también, voltea otra vez, voltea 4 páginas atrás. Ok, ok. Pero la crisis ha acelerado el proceso de cambio. Vamos de nuevo a lo que dice hermana White. Grandes cambios en nuestro mundo y los movimientos finales serán rápidos o, en otra palabra, como dice BBC News, están acelerando. ¿Era hermano White inspirado por Dios? Claro que sí. Aquí podemos ver que hermano White escribiendo eso años atrás. Muchos años atrás, y ahora estamos viviendo en ese tiempo. Grandes crisis va a venir. Sigue. Ok. Mira lo que dice aquí. La normal nueva, el nuevo orden mundial viene con solución diabólica que es la ley dominical. Después dice un gran prueba para el pueblo de Dios para decidir en favor o en contra de Dios. Ahora, esa noticia salió ayer, 26 de junio. El poder del amor y la necesidad de descansar. ¿Sigue? Dice, si aún no toma un día de la semana para descansar por completo, dice, considera adoptar uno. La parte más abajo dice, se puede reflexionar sobre todo eso semanalmente y luego tomar medidas. No solo creará más paz interior, y sino quizás un mundo mejor. O sea, ¿qué quieren implementar ellos para un nuevo mundo mejor? La ley dominical. Eso salió ayer, y esa señora está refiriendo a Laudato Si del Papa
Francisco. O sea, una gran prueba espera el pueblo de Dios. Ahora una pregunta. ¿El pueblo de Dios debe esperar algo para sonar el trompeta? ¿O debemos estar sonándolo ya? Ok, muy bien, sigue. Ok, dice, el fin está sobre nosotros. Persecución para el pueblo de Dios empezó en algunos lugares y va a ser mundial cuando sale oficialmente la ley dominical. Mira lo que dice Jesús en Mateo 24:32. De la higuera aprender la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Y dice, de cierto os digo que no pasará esta generación que todo esto acontezca. Mis hermanos, estamos ya, mire que la mujer está gritando, porque ahora ya está sintiendo que, y cuando la mujer empieza, el hijo o la hija casi está por salir. ¿Qué hace la mujer? Que tiene hijos. Y el doctor dice, empieza a soplar, ¿no es verdad? Alar adentro, sacar afuera, alar adentro, sacar afuera. ¿Ah? Y el doctor viene y pregunta, viene para ver cuántos centímetros, un milímetro, ¿no? ¿Centímetros? ¿Cuántos centímetros? Y cada vez el doctor dice, no, ya está cerca, ya está abierta a las medidas correctas y ahora prepara porque el hijo va a salir. Ahora los hijos de Dios, Tito 2:13, dice algo muy importante. ¿Qué hacen los hijos de Dios? ¿Qué esperan? Tito 2:3. Sí, sí. Dice, mientras guardamos la bendita esperanza, Ajá. la gloriosa manifestación de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. O sea, el pueblo de Dios está aquí esperando la gloriosa venida de Jesús. Pero debemos pasar por tiempos difíciles. Y eso es lo que estamos viviendo hoy. No lo que vamos a vivir. Estamos viviendo. Todavía algunos de nosotros tienen un poquito fácil. Todavía tenemos comida sobre la mesa. Algunos que tienen un poquito de salario todavía. Pero ya hemos sentido que el salario ha bajado. Y ya hemos sentido, si antes compramos 5 paquetes de cuscús, ahora podemos comprar 2. Porque ya el dinero no nos alcanza. Ok, vamos a seguir porque ya el hora está avanzando. No tiene sueño, ¿no? Ok, bueno, voy a preparar para terminar. Como dice Rudy, largometraje. Pero el apunte es para aprender, ¿no es verdad? Ok, 2 Pedro 3:12. ¿Qué debo hacer ahora que yo sé que el tiempo está por terminar? ¿Qué debo hacer? 2 Pedro 3:12. 3:12. ¿Sí, hermana María? Y María estamos. Ok. Ok, hay algo que debemos hacer, dice Pedro. ¿Qué? El comienzo del versículo. Ok, esperando y apresurando. Muy bien. O sea, mientras que esperamos la venida de Jesús, la segunda venida que va a apresurarlo. O sea, la forma de apresurar la venida de Jesús es como predicar, sonar recuerda el foto del tema, la trompeta. O sea, tenemos que apresurar. Ok,
Ahora, Mateo 16, 23, hay algo que debemos saber ahí. Porque mientras que estamos predicando, dando estudio bíblico por toda forma, hay algo que debemos de saber. Mateo 16, 23. ¿Va? Mateo 16, 23. Dice, pero él se volvió y le dijo a Pedro, aléjate de mi vista, Satanás, me eres un tropiezo, tú no piensas en las cosas de Dios, sino cuestiones humanas. Ok, o sea, Jesús estaba diciendo que va a sufrir, que va a morir y todo eso, y Pedro dice, no, eso no va a suceder. Entonces Jesús lo reprendió, porque Jesús dice, su pensamiento era las cosas humanas, pero nuestro pensamiento debe estar ¿dónde? En las cosas del cielo. O sea, tenemos que saber que mientras estamos predicando, preparando, dando estudios bíblicos, predicando y todo eso, hay personas en medio nuestro que va a decir, no, todavía no, espera, eso no va a suceder ahora, porque Pedro era junto con Jesús, no estaba en el mundo, estaba dentro del pueblo de Dios, estaba junto con Jesús, ahí estaba. O sea, eso nos daba alerta que hay gente aún dentro de la misma iglesia que trata de oponer el mensaje final. Es verdad. Para que no se predica que tanto prepare el pueblo de Dios y también a los que están afuera. Hay una oposición, no vamos a leerlo, Esdras 4, versículo 1 hasta 4, pero leerlo en la casa. Pero en Esdras nos muestra que cuando el pueblo de Dios estaba preparando para levantar el templo, y sale algunos para oponer la obra, descurajando, sí, así se dice, ¿no? Descurajar, sí, así mismo, desanimando el pueblo de Dios para no construir el templo. No es verdad. Pero el pueblo de Dios dice, bueno, ellos que estaban construyendo, dice, aleja de nosotros, porque nosotros no vamos a hacer. Y así podemos ver que Jesús también lo hizo. O sea, Jesús conocía bien el tiempo. Ok. Los que tratan de oponer al verdadero hijo o hija de Dios no son de Dios, sino son guiados por Satanás. Ok, vamos al siguiente slide. Rápidamente, para así. Estoy en la hoja final. ¿Vale? Tranquilito. Tito. Ya hemos leído. Déjame leer 2 Pedro 3, 13 hasta 15. Pero nosotros esperamos, según su promesa, cielo nuevo y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Ayer estaba escuchando la madre de Long, el muchacho que empezó ¿cómo dice? La huelga, y está en prisión ahora, ¿no? Y fue delante del juez. Y el abogado de Long dice que no hay justicia, porque el juez dice que él no va a sacar a ese muchacho, seguro va a quedar un 10 días más, o 8 o 10 días más, antes que va a volver de nuevo a la sala de corte, porque el juez dice que él debía saber que eso va a suceder. Y el abogado dice al juez, ¿cómo él podía saber? Porque la manifestación era pasivo, pero son otro grupo que está haciendo el vandalismo. Ok, ahora Long, entonces el muchacho, el juez dice, bueno, ¿cuáles son tus palabras finales? Y el muchacho, el último palabra que dice al juez era, no hay justicia. Pero la Biblia nos dice, ¿qué estamos esperando? Un cielo nuevo, una tierra nueva, en cuales mora la justicia. O sea, vamos a morar con un Dios de justicia. En esa tierra no hay, hasta el mundano está diciendo que no hay, y mucho más nosotros como hijos de Dios
pero dice hay una promesa. ¿Sigue? Ok, no voy a leer todo eso, pero sí, yo voy a leer si un parte. Dice, tenemos mucho más que temer de enemigos. ¿Dónde? Internos que de externo. Los impedimentos para el vigor y el éxito provienen mucho más de la iglesia misma que del mundo. Ok, parte roja abajo, pero con cuánta frecuencia los profesos defensores de la verdad han demostrado ser el mayor obstáculo para su adelanto. La incredulidad fomentada, las dudas expresadas, las tinieblas abrigadas animan la presencia de los mismos ángeles y despejan el camino, malos ángeles, y despejan el camino para los planes de Satanás. Bien extraño, pero Elena G. de White nos ha, ¿cómo dice? Alertado que dentro de la iglesia mismo la obra va a ser trancada. O sea, tenemos que luchar tanto afuera como adentro. Pero bendita sea la persona que sigue con la lucha. No para bajar a regionar, no, pero para bajar a Jesús del cielo. Porque Jesús va a venir, pero nosotros debemos continuar. Si regionar baja, otro viene. Y ya yo he visto caimanes en Boca de Río que quiere su asiento. ¿No es verdad? Pero nosotros, nuestra mente debe estar ¿dónde? En las cosas del cielo. Así que baja, viene otro, que sube, que baja. ¿No es verdad? No, eso no nos importa, porque sabemos que el mundo va a terminar. ¿Sigue? Rápido. Los miembros de la iglesia no emprenden. Los miembros de la iglesia no emprenden individualmente esta obra. Demuestra que no tiene relación viva con Dios. Su nombre está registrado como el siervo perezoso. ¿Sigue? Y dice ahora, hay muchos cuyo nombre está en los libros de la iglesia, pero que no están bajo el dominio de Cristo. Pregunta. La pregunta que debemos preguntar ¿es eso mi caso? Ok. No hacen caso de instrucciones ni cumplen con su obra. De aquí que están bajo el dominio del enemigo. No está haciendo un buen positivo, por lo tanto, están realizando un daño incalculable, debido a que su influencia no es un sabor de vida es un sabor de muerte para, ¿sigue? Los nombres están registrados en los libros de la iglesia en la tierra, pero no en el libro de la vida. Vi que no hay uno de cada 20 jóvenes, o Elena White habla por otro lado también, del pueblo de Dios, que sepa que es la religión experimental. ¿Vamos? Voy a leer todo. Ok, ahora viene la palabra final de Jesús. ¿Qué dice? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Así que no preocupa si tú es una de las personas que empieza a predicar la verdad como es y la gente dice, bueno, tú no vas a hallar asiento o púlpito. No preocupa. ¿Preocupa qué? Que tu nombre está escrito en los libros de los cielos. ¿Qué más? Dice, sigue, el último parte, dice, ¿estaré mi nombre? Pregunta. En el libro de la vida del Cordero. ¿Ok? 2. ¿Cuál es la siguiente pregunta? ¿Son mis pecados borrados? ¿Cómo uno puede saber eso? Cuando uno lo confiesa. ¿Qué más? Cuando uno confiesa es uno. El siguiente es, no volverás a hacerlo. En otra palabra, abandonarlo. Ok, punto número 3.
Ok. Un día para Jesús es igual con 1000 años. Y 1000 años igual que un día. ¿Qué Jesús está esperando? Que su pueblo pueda llegar a ser un pueblo convertido de verdad. Jesús no tiene fecha, tiene hora. La única profecía final con fecha era los 2300 días. Pero ahora no hay fecha. Jesús está esperando en su pueblo. Por eso dice, cuando yo encuentre, cuando yo puedo ver mi carácter reproducido perfectamente en mi pueblo, entonces vendrá para tomarlo como, ¿cómo dice? Como míos. Ok. Entonces aquí está el final del tema de hoy. En esta mañana termina con estas 3 preguntas. Mis hermanos, son preguntas de reflexión. Son preguntas para que uno pueda pensarlo. Ya Rudy está preparando para el canto final. Sí. 3:31. Ok. ¿Cuántos de nosotros ha visto hoy en esta mañana en dónde estamos en este tiempo? Hemos visto que ya no hay tiempo, que la cosa es tan seria y Jesús está amonestándonos para procurar que nuestro nombre está escrito, no en el libro de la iglesia, porque la secretaria quizás olvida de escribirlo, pero en el libro del cielo hay un secretario que es el ángel que sí no olvida de escribirlo. Ok. La mañana gloriosa, cuando Jesús va a regresar, eso vamos a cantar con fe y esperanza, que va a haber una mañana gloriosa después de esa pandemia, después de esa nueva orden mundial, va a haber un mañana glorioso. Que todo ponga en pie y vamos a cantar con voz alta. Gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador, cuando todos unidos como hermanos, bienvenida daremos al Señor. No habrá necesidad de la luz en resplandor, ni le sonará la luz, ni tampoco su calor. Ahí Antonio habrá ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús será en el cielo, para siempre será el gozador. Veamos la mañana gloriosa, para dar la venida a Dios amor, donde todo será color de rosa, en la santa presencia del Señor. No habrá necesidad de la luz del resplandor, ni del sol hará la luz, ni tampoco a su calor. Ahí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús será en el cielo, para siempre será consolador. Amén. Cuán glorioso será esta mañana. Vamos a orar. Padre nuestro que está en los cielos, estamos esperando un cielo nuevo y una tierra nueva, donde no habrá más dolor, llanto ni tristeza, sino donde habrá eterna justicia. Oh Padre, estamos preparando por esa mañana, pero antes que eso, prepara nuestro corazón, oh Padre, para enfrentar todas las cosas que va a venir sobre nosotros. Prepáranos también, oh Padre, ayúdanos, Señor, para que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida. Y así que cuando tú nos llamas nuestro nombre, podemos estar de pie y entrar luego
en las mansiones celestiales. Ayuda a tu pueblo, ayuda a tus líderes, ayuda a tus pastores, oh Padre, presidente y todo, para que cada uno, Señor, pueda empezar a proclamar esa verdad presente para que Cristo puede entrar. Así que gracias, oh Padre, para tu palabra. Gracias, Señor, por este estudio. Y gracias, Señor, de darnos oportunidad de nuevo para reparar nuestra relación para contigo. Gracias, Padre, llévanos a casa. Gracias por el comida que ya tú nos has dado. Y así, Señor, podemos estar de nuevo una vez más, un otro día en tu casa de oración. Gracias, Padre, eso te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y Dios bendiga cada uno de ustedes.